¿Qué pasa en el cerebro de una persona adicta a sustancias? El cerebro adicto, dentro del cerebro adicto se encuentran sustancias responsables de esta adicción que modifican el funcionamiento de determinados sistemas de neurotransmisión y circuitos cerebrales, produciendo cambios cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales. ¿A qué nos referimos con cognitivos? Con pensamientos. Conductuales, pues con las conductas. El cerebro continúa desarrollándose hasta la edad adulta y sufre cambios drásticos durante la adolescencia. Una de las áreas del cerebro que continúa madurando durante la adolescencia es la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos permite evaluar situaciones, tomar decisiones acertadas y mantener nuestras emociones y deseos bajo control. El hecho de que esta parte crítica del cerebro de los adolescentes sea todavía o esté todavía en progreso lo expone a una mayor o a un mayor riesgo de tomar malas decisiones, como probar drogas o consumir o seguir consumiéndolas. Además, la introducción de drogas durante este periodo de desarrollo puede causar cambios en el cerebro que tienen consecuencias muy profundas. Miren, en esta lámina podemos observar un cerebro saludable y un cerebro con adicción. De color rojo se observa la dopamina, que como ya sabemos es un neurotransmisor. Más adelante vamos a ver qué es un neurotransmisor. En un cerebro saludable del lado izquierdo, su cantidad es la esperada. Es un cerebro con adicción, hablando del lado derecho, del extremo del lado derecho de la lámina, los transportadores de dopamina se reducen significativamente. Ahorita vamos a ver por qué se reducen. Entonces, esta lámina nos indica la cantidad de dopamina que debe ser en un cerebro saludable. Vemos que es mucho mayor a la del cerebro con adicción. Ahora bien, ¿qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es la sustancia química elaborada por las células nerviosas y usada para comunicarse con otras células, inclusive otras células nerviosas y células musculares. Vamos a poner un ejemplo. El neurotransmisor puede ser el mensaje que le da posiblemente el maestro al alumno, ¿no? Los receptores, uno es el maestro, el otro receptor es el alumno, ¿no? Y el mensaje, ese es el neurotransmisor, la sustancia química con la cual se van a comunicar precisamente las células nerviosas y las células musculares. Hay un neurotransmisor que es importante que tengamos presente y sobre todo hablando de adicciones, que es la dopamina. La dopamina es un mensajero químico, un neurotransmisor del sistema nervioso central, que activa 5 tipos de receptores celulares de dopamina del D1 al D5. Es uno de los muchos neurotransmisores que usan las neuronas para comunicarse entre ellas y es una sustancia que no solo la produce el ser humano, sino también puede ser producida en laboratorios artificialmente. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Todos necesitamos un nivel adecuado de este neurotransmisor, pero no solo esto, necesitamos también que se reparta de forma adecuada en nuestro cerebro para poder llevar a cabo un sinfín de funciones. ¿Cuáles son las funciones de la dopamina, de este neurotransmisor tan importante? Son el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento y cognición, la atención, la inhibición de la producción de prolactina, el sueño y el humor. Aquí, si se dan cuenta, nuevamente se repite el sistema de recompensa, que es precisamente lo que va a afectar directamente o va a estimular directamente este neurotransmisor, hablando de las adicciones. Dopamina. Vamos a hablar de la dopamina en cuanto al consumo de drogas. Dado que la dopamina está relacionada al placer o satisfacción, una adicción a drogas puede representar ese nivel bajo de dopamina. La adicción que producen las drogas se produce porque estas estimulan la sensación de recompensa de una forma muy intensa. Dicen por ahí que
Lo que el adicto o el usuario es estimulado a través del consumo, lo comparan con que, hablando de qué es lo que más ama él en su vida, ¿no? Hablando de la potencia del estímulo, es que se compara la adicción, o en este caso el uso de la sustancia, 10 veces más de lo que tú amas en tu vida, ¿no? Por eso es tan intensa esta parte de seguir consumiendo, de ese placer que le das a tu cerebro a través de la sensación de recompensa, por eso es tan intenso. Esto hace que el cerebro evalúe el consumo de estas sustancias como beneficioso, lo que nos empuja a repetirlo. El papel de la dopamina de este neurotransmisor es fundamental a la hora de hablar de adicciones, porque esta sustancia es la encargada de producir el deseo y es la que activa a todas las regiones cerebrales para que no tengan otra prioridad más que buscar la sustancia o la conducta adictiva. Si ustedes se preguntan por qué el adicto o el usuario prefiere consumir que dormir, prefiere consumir que tener sexo, prefiere consumir que comer, pues bueno, esta es la respuesta. El placer que produce este neurotransmisor a través del consumo se vuelve una prioridad. El bienestar pasajero que produce el objeto de la adicción sustituye por completo todas las recompensas naturales que pudieran recibir. Ninguna es igual, por eso solo se busca afanosamente el placer que deja lo que se consume, con el agravante de que un cerebro en adicción siempre pide más. El cerebro de las personas con adicciones funciona de manera diferente en la razón que su único fin es encontrar a toda costa el bienestar que le produce una sustancia o comportamiento. Esa es la única tarea al punto que estar bajo la adicción de estos elementos, bajo la acción de estos elementos externos se convierte en una nueva normalidad para el cerebro. ¿Por qué? Porque se producen cambios muy severos en la corteza prefrontal y eso altera la regulación de las emociones, los procesos del pensamiento. No solo puede razonar con claridad, no puede razonar con claridad, controlar conductas y tomar decisiones propias. La persona queda a merced del consumo. Ahora bien, vamos a hablar sobre esto que se repite y se repite y se repite, hablando de precisamente de neurobiología de las adicciones, ¿no? Del sistema nervioso y todas estas partes que se ven afectadas con el hecho de ingerir sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el sistema de recompensa? El sistema de recompensa es un conjunto de mecanismos realizados por nuestro encéfalo y que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer. De este modo, a partir de esos aprendizajes tendremos a intentar en el futuro las situaciones que han generado esas experiencias para que vuelvan a producirse. Los mecanismos cerebrales del placer, como dormir, llevar a cabo una conducta sexual, son ejemplos de conductas motivadas que nos proveen de una sensación subjetiva de recompensa cuando la realizamos. El estímulo asociado a cada una de estas conductas, por ejemplo, el alimento que funciona como un reforzador se define como un estímulo que aumenta la probabilidad de que el sujeto repita una conducta, es decir, si la persona de alguna manera no tiene las posibilidades para poder comprar la comida, él a través de darse cuenta posiblemente que hay lugares donde regalan la comida, esta oportunidad de poder conseguir comida sin comprarla se vuelve un reforzador. ¿Por qué? Porque él, al obtener esta comida sin tener que comprarla, sin esforzarse, se va a generar un reforzador para que él aprenda el lugar, la dirección o la forma o el horario en el que él va a poder recibir esa comida. Entonces, el reforzador se define como un estímulo que aumenta la probabilidad de que el sujeto repita esa conducta, ¿no? Es comida gratis. En el cerebro tenemos un sistema que se encarga de detectar los estímulos que son reforzantes, el sistema de motivación recompensa o sistema del placer. Estos mecanismos cerebrales, de alguna manera, este mecanismo cerebral sobre la recompensa es, sabemos que no del todo están determinados en los animales también, ¿no?
esta parte del cerebro, estos órganos del cerebro que de alguna manera son estimulados, como el sistema de recompensa. Sin embargo, en los perros que trabajan o que utilizan en los aeropuertos para detectar sustancias o estupefacientes, bueno, ellos son entrenados a través de este sistema de recompensa, ya que si el canino hace bien su trabajo, si detecta alguna sustancia ilegal dentro de alguna maleta o dentro de alguna persona, bueno, va a ser recompensado a través de un bocadillo, de una galleta. Entonces, se va acostumbrando al cerebro del animal a que haga lo que tenga que hacer y será recompensado. Esta misma parte, no les digo, no del todo de la misma forma, sin embargo, sí existe este núcleo o este mecanismo dentro del cerebro humano en el que podemos empezar a trabajar o trabajamos desafortunadamente hablando de la adicción, ¿no? Porque también sabemos que ese estímulo del mecanismo de recompensa lo da el comer, lo da el dormir, lo da el tener sexo, todo eso es estimulado, ¿no? Ya sabemos que si tenemos sexo va a haber placer, sabemos que si comemos va a haber placer. Sin embargo, la sustancia o la droga lo que va a hacer precisamente es estimularlo de forma artificial y va a ser mucho más poderoso que las sensaciones placenteras naturales. Ok, ahora vamos a ver en esta lámina cómo las drogas adictivas atacan el cerebro del son la dopamina y esta lámina del lado izquierdo que hace te va a representar precisamente lo que pasa en el cerebro humano mientras se ingieren alimentos. Como podemos darnos cuenta, ¿qué pasa? El neurotransmisor, que es el que hace que se comuniquen las neuronas, se va a pasar de un receptor a otro, ¿no? Existe esa comunicación entre, entre neuronas, ¿no? Esa sinapsis. Entonces, del lado derecho podemos ver la otra lámina que nos expresa o nos menciona cómo aparece el cerebro, qué es lo que pasa en el cerebro cuando una persona está consumiendo cocaína. A diferencia de la izquierda, que es el ingerir alimentos, ¿no? La necesidad natural que te produce placer, pero podemos ver cuál es el nivel de placer que va a sentir el adicto. ¿Por qué siente ese nivel de placer? ¿Por qué no puede dejar de consumir? ¿O por qué es tan placentero para el adicto el administrarse la sustancia? Miren, como vemos, la cantidad de dopamina, a diferencia del lado izquierdo, es mucho mayor. Pero ¿por qué se genera o por qué se acumula precisamente esa cantidad de dopamina ahí? Porque la cocaína, como vemos que son las esferas rojas, eso es la cocaína. ¿Cuál es la función de la cocaína dentro de la sinapsis? Es que va a taponear, precisamente la cocaína va a taponear los receptores. Al momento de que la cocaína taponea los receptores, ¿qué pasa? Se acumula una gran cantidad de dopamina. Y si en el cerebro se acumula una gran cantidad de dopamina, pues el placer es desorbitante, ¿no? Es máximo el placer. Entonces, eso es lo que hace la cocaína, tapa los receptores y como se tapan los receptores, no hay forma de que esa dopamina se riegue o se distribuya de forma correcta, se acumula y por eso es el placer que siente el adicto o el usuario. Eso es lo que sucede en el cerebro o en la comunicación de las neuronas a través de el adicto está consumiendo cocaína en este caso. Bueno, las áreas del cerebro afectadas por el uso de la droga incluyen el tallo cerebral, la corteza cerebral, el sistema límbico. El tallo cerebral
es el encargado de controlar las funciones básicas vitales esenciales como la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. La corteza cerebral, que se divide en áreas que controlan funciones específicas, diferentes áreas procesan la información en nuestros sentidos, lo que nos permite ver, sentir, oír y saborear. La parte frontal de la corteza, llamada corteza frontal o cerebro anterior, cerebro faculta nuestra capacidad de pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. El sistema límbico, que contiene el circuito de recompensa del cerebro. Aquí es donde está precisamente este mecanismo y es el sistema límbico. Vincula una serie de estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. El sentir placer nos motiva a repetir comportamientos que son fundamentales para nuestra existencia. El sistema límbico se activa mediante actividades vitales saludables, como por ejemplo comer, socializar, pero también mediante las drogas adictivas. Además, el sistema límbico es el responsable de nuestra percepción de otras emociones, tanto positivas como negativas, lo que explica las propiedades de muchas drogas al alterar el humor, ¿no? Muy bien. Vamos a ver estas áreas del cerebro, que es el neocórtex, que es el raciocinio y reflexión, el cerebro límbico, que son las emociones, percepciones no consciente, y el cerebro reptiliano, que prácticamente es la parte más vieja, ¿no?, que tenemos nosotros en nuestro cerebro, que es el instinto y la supervivencia, ¿no?, que nos comparamos con los animales en esta parte, porque necesitamos perpetuar la existencia. Ok. Memoria emocional o adicional. La adicción puede secuestrar determinados sistemas naturales que se utilizan para aprender y para recordar. En este proceso desempeñan un papel esencial en los llamados recuerdos emocionales. Son los registros mentales de acontecimientos que despertaron emociones intensas, fueran maravillosas o terribles. Cuando se producen momentos de especial intensidad, se crean recuerdos emotivos que se depositan en determinados circuitos cerebrales. Estos recuerdos se almacenan como un código en una parte del cerebro que funciona fuera del control consciente y a veces adquiere vida propia, entrometiéndose en la mente cuando no lo deseamos. Cuando se reactivan los recuerdos emocionales excitados quizá por un sabor, un olor o una música o cualquier otra señal de la que una persona puede no ser siquiera consciente, puede llegar a evocar las mismas emociones intensas que contribuyeron a crearlos. Esta parte de la memoria emocional, imagínense que es, si yo tuve algún recuerdo, o más bien tuve una situación en mi niñez placentera o no tan placentera, ¿no? A lo mejor fue terrible la situación. ¿Qué pasa? Pude posiblemente percibir, ¿no?, algún aroma, alguna canción, escuché una canción en ese momento cuando sucedió esa situación terrible. ¿Y qué es lo que pasa? Mi cerebro la va a codificar y la va a mandar precisamente a a esa maleta o ese topper, como tú lo quieras ver, en un lugar donde, o ese cajón, donde se va a guardar precisamente este recuerdo ya codificado, y va a llegar un momento en el que ese almacén donde están esos recuerdos, en esa memoria emocional, vuelva a hacerse consciente, ¿no? La vuelves a traer al presente a través posiblemente de la canción que escuchaste en ese momento. El día de hoy la estás escuchando y haces presente ese recuerdo. Es decir, tomas este acontecimiento del pasado, ¿no?, lo haces presente a través de la memoria emocional o adicional. Estos recuerdos emocionales adquieren vida propia, entrometiéndose en la mente cuando no lo deseamos. Es decir, se entrometen, ¿no?, sin que tú lo decidas. Por eso es importante, o se sugiere, hablando del tratamiento de rehabilitación, a los usuarios que no regresen a los lugares donde consumían, que no estén con la gente que consumían, porque esos recuerdos emocionales precisamente se van a hacer presentes en cualquier momento de forma inconsciente, si no te van a pedir permiso para que tú los vuelvas a sentir. El cerebro, y no nada más el cerebro adicto,
el cerebro como tal, sano, sin adicciones, o el cerebro con adicción, no, para él no hay una diferencia entre lo que es la experiencia y la realidad. Entonces, por eso es un riesgo que tú vayas a los lugares donde estés consumiendo. ¿Por qué? Porque vas a estar ahí, porque va a llegar el recuerdo emocional posiblemente de algo agradable que hayas vivido en el consumo. En ese momento se va a hacer presente a través de la memoria emocional, lo vas a hacer tangible y el cerebro te va a mandar esas señales de que quiere ese placer que en algún momento le diste y él lo va a saber. Si el día de hoy ya estás en abstinencia, o si llevas 3 o 5 años, ¿no?, de trabajo, ¿no? Él va a querer el placer. Entonces él no va a hacer la distinción de que si estás consumiendo, si quieres consumir, o si simplemente fue un recuerdo de esa memoria emocional. Entonces es importante que consideremos esta condición de la memoria emocional. Y son muy intensas, la verdad es que esos recuerdos emocionales son muy intensas y puedes llegar a sentir lo mismo que sentiste en aquel momento en el que se generó precisamente esa situación. Bueno, es esta parte de qué es lo que pasa en el cerebro adicto. Yo creo que debemos de considerar esta información porque independientemente el usuario y el adicto, como bien sabemos o debemos de tener presente, que nuestra enfermedad es multifactorial, hablando de una enfermedad que estriba en la parte física, en la parte mental y la parte espiritual. Hablando de esta parte física, hablando de esa parte espiritual en la que las heridas, los problemas, las situaciones complicadas, hablando de una niñez, hablando de un rechazo afectivo, hablando de una sobreprotección, todo este tipo de situaciones que posiblemente sea parte de la etiología de la condición del adicto. También hay que considerar la parte mental, ¿no? Esta parte de qué es lo que pasa en el cerebro adicto, porque en la medida en el que yo conozca el comportamiento de mi cerebro adicto, que de alguna manera tampoco podemos considerarlo o ver esta información como algo negativo, ¿no? Como el que yo pueda seguir justificando, pues sí, estoy enfermo, pues sí, ya tengo un cerebro adicto, ¿qué tanto puedo hacer para poder, pues puedes hacer todo, puedes seguir teniendo una calidad de vida? Sin embargo, hay que verlo como parte del proceso, ¿no? Ya no es simplemente el origen de nuestra enfermedad a través de esas emociones, sino que también tenemos o ya generamos a través de esos hábitos de consumo, generamos una adicción crónica por necesidad. Entonces es importante considerarlo y hacernos llegar de esa información para que entre más informados estemos, más vamos a poder tener la oportunidad de combatir esta enfermedad. Muchas gracias.